Esto es PlayOnCast, un programa para iniciados, casuales, hardcore gamers y todos los amantes de los videojuegos. Hola a todos los gamers, bienvenidos al programa número 21 de nuestro podcast. Como podéis escuchar, hoy presentado por una voz diferente. Tenemos a Óscar de viaje y le mandamos un saludo. Durante un par de programas podréis escucharme a mí, a Roberto Serrano, al frente. Un saludo en primer lugar al PlayOnCast Team. ¿Qué tal, César? Muy bien, de lujo. Y saludamos también a nuestros dos invitados en el estudio. Juan Carlos Sanz, periodista, programador, integrante del canal Generación Z80. Bienvenido, Juan Carlos. Buenas tardes, encantado de estar aquí ya después de escucharos tantas veces. Tenía ganas ya de estar aquí con vosotros. Y tenemos también a Gustavo Voces, también periodista y parte del equipo de PlayOn desde hace más de 20 años. Bienvenido, Gustavo. Un placer estar aquí, como si no se hubiera visto nunca. Un equipo ampliado para analizar y debatir los temas del día. Pues hoy venimos con ganas de darle un toque oscuro a las próximas fechas y por eso descuartizamos en detalle el salvaje Evil West, después de haberlo podido jugar y, en mi caso, pasármelo. También nos encargamos de eliminar a una banda de narcotráfico en Gungrave Gore, un juego que quiere devolvernos las esencias del gaming de hace 2 décadas. Y, para daros un respiro, suavizamos el tono con Atelier Ryza 3, un RPG luminoso y optimista que desarrolla una de las sagas más prolíficas de las últimas décadas. Esto es PlayOnCast, un programa patrocinado y realizado por PlayOn, el primer distribuidor europeo de videojuegos. ¡Empezamos! Evil West fue protagonista de nuestro programa anterior y ahora que ya hemos podido jugarlo, volvemos a hablar de él. Así que, como podéis imaginar, nos ha gustado y mucho. Para analizarlo vamos a hacer algo que no hemos hecho hasta ahora, desmenuzar el juego en sus diferentes características. Algo así como una crítica al modo clásico, pero hecha a 4 voces. Comenzamos, vamos a hacer primero una ronda de primeras impresiones. César, ¿qué nos puedes contar? Bueno, mis primeras y últimas, porque ya me lo he completado entero, así que a mí me ha gustado mucho. Es un juego de estos de los que ya no se hacen, de ir directo a la acción, una historia entretenida, un buen gameplay, mucha acción, mucha bestialidad, porque es un juego muy bestia, pero también tiene una parte nueva muy estratégica de pensar un poco lo que haces. No es ir matando al tuntún, sino que tienes que pensar qué arma usas, qué estrategia vas a utilizar, puntos débiles del enemigo, cómo esquivar, cómo afrontar cada bicho, así que muy interesante el juego. Divertido, ¿no? Suena divertido. Sí, o sea que dentro de ese gameplay el sistema de combate es una de las claves del juego, sí, ¿no? Muy sí, directo, muy... algo al estilo Doom o algo así. Sí, es como si God of War y Doom tuvieran un hijo, es una cosa así, una forma de resumirla, pero sí, básicamente es ese estilo. Estos son los juegos que a mí que más encajan con mi día a día, porque realmente es un juego que plug and play, lo cojo, lo enchufo, estás un rato, no tienes una historia excesivamente enrevesada que se hace que si tienes demasiadas pausas en el juego puedes seguir y mantener el hilo de por donde ibas, y para desestresar es lo más para mí. Viene muy bien, ¿no? Al final del día. Juan Carlos. Pues yo he tenido ocasión de jugar un par de horitas solo, las 2 primeras horas del juego, y la sensación que tenía es un poco lo que ha comentado César. Es una especie de God of War, pero en el que se le ha quitado todo lo que le sobra. Un poco como el anuncio este de Resina, de tienes esto, le quitas todo lo que sobras y te queda lo esencial. Pues es eso, es un God of War ambientado en el oeste. Y bueno, al que le han quitado pues todas esas distracciones de conversaciones largas que tiene mientras está luchando, que no hacen más que molestar al final, y bueno, es pura diversión. Pero aún así, o sea, aunque sea tan directo, el juego sí tiene historia, ¿no? También, o sea que sí. Nos cuenta algo, ¿no? Tampoco voy a entrar en spoilers, pero tiene una historia bastante interesante, con temas un poco fantásticos, por así decirlo, con vampiros y con monstruos de todo tipo. Y ya os digo, no os quiero spoilar, pero al final resulta ser bastante interesante. Lo guay es que te lo pone entre una escena y gameplay, otra escena y gameplay. Entonces no te entorpece, sino que es muy directo. Y en cuanto al diseño artístico y la producción, ¿destacaríais algo, Juan Carlos? Diseño artístico, a mí me ha parecido alucinante. Ves los escenarios estos gigantescos, sobre todo cuando se meten las zonas estas subterráneas, por lo menos la parte que he podido ver al comienzo del
del juego y la verdad es que es realmente impresionante. A mí me encanta, yo creo que es uno de los aspectos que más me han gustado del juego, que es esa amplitud de escenarios y la calidad gráfica que tiene todo. ¿Qué creéis que se podría mejorar, César? Mejorar como tal, quizá añadir algo más de alguna mecánica más, ¿no? Porque fuera de los combates la exploración es un poco nula y está como muy marcada dónde tienes que ir y dónde no. Entonces ves una marca muy evidente de cuál es el camino principal y sabes que el caminito de la derecha te va a llevar a un cofre o a lo que sea. Entonces yo igual no lo haría tan directo, sino que lo haría más, un poquito más de exploración, no mucha más, pero un poquito más. Sí, ese era uno de los aspectos claves que los análisis de los medios de comunicación estaban hablando sobre el juego, que tal vez en ciertos momentos parecía o que podía ser a lo mejor demasiado lineal y que buscaban un poco más de pues eso, de poder explorar más y explayarse y hacer otro tipo de acciones y que no fueran tan dirigidas. Esa es una de las pequeñas críticas que tenía, pero sobre todo lo que más ha gustado es la ambientación, lo del viejo este, eso de la marinera. Ha calado mucho, sí. Claro, que es el viejo este encima mezclado con vampiros, monstruos. O sea que, y en el juego podemos respirar ese terror, ese gore, Juan Carlos. Bueno, yo tengo que decir es que yo soy difícil para el tema de los juegos de terror. Me cuesta un poco meterme en situación. Yo cuando veo a todos decir que habéis tenido que dejar el Resident Evil porque os daba demasiado miedo, yo es que no tengo un problema para meterme en los juegos, pero es cierto que sí, la estética de juego de terror que tiene es alucinante, aunque como comentaban ellos un poco, el tema de que el juego resulta a veces demasiado lineal y le faltaría un poquito pues añadirle mejoras en la progresión del personaje de armas, pero vamos, básicamente se han centrado en la diversión, en el avanzar y avanzar, acabar con los enemigos, mucho gore. Pero eso lo han hecho muy bien, ¿no? Eso lo han hecho perfecto. O sea, es diversión total, diversión sin parar, desde que empieza hasta que termina. O sea, que el que vaya buscando un juego de terror no es eso lo que va a encontrar en Evil West, ¿no? Lo que va a encontrar es diversión, acción directa. Juego de terror no, pero diversión y repartir como los buenos juegos, desde luego que sí. Más bien estilo de las películas de los años 90, o de los 2000, de Tarantino, de acción exagerada, brutal, cosas que, hombre, te pueden causar miedo en algunas cosas, pero lo normal es que te causa alegría, estupefacción cuando ves el desarrollo de la acción y... A ver, hay algún escenario que te puede acojonar. Sí, algo, de hecho, hay una... ¿Cómo es lo de la aracnofobia? Tú puedes desactivarlo porque hay escenarios repletos de arañas y tal, y esos a mí me dan un poco de repelús. No tengo miedo a las arañas, o no sé que la tenga en la cara, ¿no? Pero sí que puedes desactivarlo y me parece muy guay que la gente que tenga ese miedo, hay escenarios que no podría pasar. O sea, literalmente. Bueno, lo que está claro que Evil West es una apuesta por la acción, que yo creo que ha venido muy bien, ¿no? La gente lo está disfrutando. Y como comentarios finales, ¿qué nota le daríais al juego, César? Entre 8,5 y 9. A mí lo que me ha hecho disfrutar no tiene nivel. ¿Gustavo? Yo también iría por el 8,5, sobre todo teniendo en cuenta la repercusión que ha tenido en los medios de comunicación, que cualquier comunicado, yo como veis estoy siempre arrastrando hacia mi vertiente en la empresa y la parte de los medios es que pues ha sido brutal la acogida que ha tenido el título. Cualquier pequeño vídeo que se hablaba del gameplay del juego, de la evolución, de los personajes, de lo que fuera, ha tenido muchísima repercusión, así que yo también un 8,5. Juan Carlos, ¿qué nota nos das? Es un juego divertido, que es muy divertido, que es al final lo que cuenta y estéticamente me parece alucinante. Yo le subo a un 9. Toma ya, un 9. Yo le voy a dar un 8,5 también. Entre todos, ¿en qué quedamos? Ha sonado más el 8,5. 8,5, ¿no? La media sería esa. Pues cerramos con una nota media de 8,5 para Evil West, que es una nota excelente. Un juego que ya podéis comprar y que se ha convertido en uno de los más interesantes en esta recta final de 2022. No enfundéis todavía las pistolas porque vamos a seguir necesitándolas para nuestro siguiente título, Gungrave Gore. Es la tercera entrega de una saga que quizá no les suene mucho a las nuevas generaciones, porque han pasado nada menos que 18 años desde el título anterior. Gungrave Gore llega con una propuesta muy concreta, de volvernos a 2004 y hacernos vivir la experiencia de un shooter en tercera persona, tal y como lo era por aquel entonces. César es una propuesta gaming muy de la vieja escuela a día de hoy. Tiene un cierto aire de serie B. Sí, pero a mí, o sea, es que claro, no me ha parecido mal
porque yo echaba de menos este tipo de juegos, ¿no? De cuando yo jugaba a la Play 2 más de pequeño. Y volver a ello me ha parecido divertidísimo, porque ha sido coger el juego, empezar a reventar enemigos y disparar y divertirme. Entonces, ya te digo, yo echaba de menos este tipo de juegos más arcade y más de diversión absoluta. Sí, yo creo que también, ¿no? Que eso hacía falta, ¿no? Que, Sí. aunque sea volver a lo antiguo, también refresca un poco, ¿no? El panorama que hay actual, ¿no? Que había Es ido que para... sin ánimo de parecer un poreta o alguien antiguo, estos son los típicos juegos, como os he dicho en el anterior de Bill West, pues pues eso, diversión pura y dura, y que estás con amigos, con colegas y vamos, te lo pasas en grande. Sí. O sea, Claro, aquí sobre todo quería saber la opinión de César, que es el más jovencito, Claro. ¿no? Y a lo mejor Pero yo juego a juegos de ese estilo. es un viejo joven. Dicen sus creadores que en su momento exploraron otras opciones tipo Souls-like, mundo abierto, pero al final decidieron volver a las mecánicas de entonces, arcade, escenarios lineales, etcétera, todo lo que estábamos comentando hasta ahora. A ti, Juan Carlos, que eres un experto en el retro, Bueno, el retro. A ver, a mí este juego me parece... nuevo, claro, para ti. No, Tú nuevo estás no. con el ZX Spectrum todavía. En absoluto, pero me parece sobre todo una locura. O sea, aparte de que es diversión sin parar, es un poco parecido también a Evil West, pero a mí el colega este con el ataúd a la espalda repartiendo sin parar me parece una auténtica genialidad. Y yo creo que ha recogido el testigo de lo que eran los dos juegos originales, creo que eran Sí. hubo dos, ¿no? Sí. Sí. Yo creo que han querido hacer eso en 2022 con la potencia que te dan los motores gráficos de ahora y bueno, yo creo que les ha quedado un producto redondo. Sí, no, la verdad que tiene muy buena pinta, ¿no? Y como comentabas, ellos, los desarrolladores, han utilizado las mismas premisas que tenían en los dos juegos anteriores, ¿no? Que era eliminar de la faz de la Tierra a unos narcos que suministran una droga alienígena. Vamos, el tema en el que está basado el juego. Y parece que toda la intención es meternos en un entorno que nos resulta conocido y familiar. ¿Eso es conocido y familiar para ti, lo de ¿Las drogas? los narcos con drogas alienígenas o No más lo de tanto. pegar tiros? Es que hoy en día esos temas no son tan normales de ver en un videojuego, ¿no? Se tira todo por un rollito hiperrealista hoy en día que, bueno, que no está mal, pero que tiene que haber más variedad de cosas. Por ejemplo, este es un juego que a mí me ha gustado porque se va un poco de lo normal de hoy en día y nos traslada a una propuesta un poco más diferente. Y eso, lo diferente siempre está bien. Es que es un personaje hiperbolizado, ya lo que comentaba Juan Carlos era pues eso, de que te aparezca alguien con un ataúd que sea parte de su arma. Eso ha ocurrido lo mismo, o ocurrió en su día lo mismo que con Devil May Cry, que es un personaje que tiene mucho atractivo, que ya solo verlo, esa estética, pues te metes mucho en lo que te esté contando, por muy estrambótico que sea, Sí. y que luego que es un personaje que todos llevamos en el interior, un salvaje dentro, que quiere ser algo así, ¿no? Y luego a mí me gustaría destacar, hablando de la historia, las cinemáticas del juego, aunque bueno, La primera es brutal. al decir cinemáticas seguramente mucha gente se meta conmigo por utilizar la palabra que no debo, ahora que se ha puesto de moda, pero las cinemáticas son flipantes. O sea, la primera, lo que dice César, es una auténtica maravilla, es como estar viendo una película, el detalle con el que está hecho absolutamente todo. Claro, y quizá en eso tenga que ver la conexión que ha tenido, ¿no? Porque fue uno de esos títulos que mostraron la conexión muy potente entre anime y videojuegos, ¿no? ¿Estáis metidos en el anime? Sí. Yo no mucho, Yo tengo que no soy de reconocerlo. los que están muy metidos. Yo No sí que demasiado. veo bastante. Quitando los JRPG que juegue, no toco mucho el anime. ¿Y tú, César, por qué crees que hay esa conexión ahí A tan ver, potente? se nota que es muy estilo anime. O sea, conforme están montados los planos de estas cinemáticas, es como ver un capítulo de un anime, de muy flipado y muy, muy espectacular. Y eso es algo muy estilo japonés, pero es que eso mola a la gente que está metida en el anime. Y además, este juego tenía anime. Yo no lo Sí. conocía, pero lo busqué y está muy bien recreado todo. Lo crearon, no sé si fue después del segundo juego de la serie o entre el primero y el segundo. Creo que entre el primero y el segundo, ¿verdad? Sí, creo. porque el segundo ya las intros que lleva son Animadas. son ya tipo anime, sí. Sí. Sí, sí. Gangrave Gore es un retorno anunciado, pero inesperado, porque no era un título especialmente recordado. O sea, no era uno de los títulos clave, ¿no? O de los que más a renombre tuvieron en su momento. Pero de este tipo, ¿os gustaría ver algún otro juego que se haya quedado un poco perdido en la primera década de los 2000? Sí. Legacy of Kain. Por favor, dadme un Legacy of Kain. A quien haya que hablarle, dadme un Legacy of Kain otra vez. Hay rumores de que algo se está haciendo Ya. sobre él, pero no concretan. Ya, pues ojalá. Yo voto por ese también. Además que está involucrado en Embracer Group, Sí.
Y se queda en la casa, claro. Que se queda en la casa. Eso molaría. Y la verdad que, bueno, hicieron una encuesta hace poco en los medios, preguntando a la gente qué era lo que le gustaría, si querían un remake, si preferían hacer un remake pero con cambios, adaptándolos a la nueva era. Y no sé cómo habrá quedado esa encuesta, habrá que ver. Creo que ganó el reboot y la gente estaba encantadísima con que volviera. Yo en redes vi mucho movimiento de fans pidiendo a otros fans que votaran en masa. O sea que hay ganas del retorno este. Qué bueno. Juan Carlos. Yo de aquella época era fan de los juegos de plataformas, así que creo que de este tipo no creo que haya ningún juego que quisiese hacer reboot. Mira, hablando de juegos de plataformas, aquel famoso Banjo-Tooie, no sé si os acordaréis. Buenísimo. Qué maravilla sería hacer un juego de ese tipo hoy en día con un motor como el Unreal Engine 5. La verdad es que sí. Lo dejo ahí, para el que lo quiera coger. Vale, pues yo aquí en este caso sí tenía un deseo, pero creo que ese ya se va a cumplir, que era Silent Hill, así que deseo cumplido. Gustavo, ¿tú alguna...? Bueno, el Legacy of Kain yo me quedaría también con ¿no? él, sí, porque cuando lo trabajamos en su día a través de Eidos también fue un título con el que hubo muy buena repercusión, muy buena acogida por parte de los medios y otra estética que también gustaba mucho. Y la mecánica, la forma el estilo de juego, pues también le encantó a la presa, así que me apunto al reboot. Muy bien. Y por último, vamos a recordar, a toda esta propuesta sin concesiones de acción total, ¿os ha parecido una experiencia divertida, César? Sí, sin duda. El estar ahí pues pegando tiros o cogiendo el ataúd y reventándoselo a los enemigos es que es muy divertido. Como dirían los ingleses, pero vamos, traducido al castellano, cumple las expectativas. O sea, de principio a fin, ¿qué te ofrecía? Pues acción pura y dura, desenfrenada, ¿y qué es lo que te da? Pues eso mismo. Esto era como cuando te bajabas a los recreativos y echabas la moneda de 25 pesetas para darle ahí a un beaten up, todo lo que hasta donde llegases, pues yo creo que es lo mismo. Es repartir y repartir y bueno, y partidas cortas, que es también lo que interesa mucho. Lo que interesa mucho y que se echa en falta a veces, ¿no? Sí, porque a veces te metes en juegos que, de hecho, los niveles... tienes que tirar muchas horas. Eso, son unos 25 minutos como mucho. Muy bien, pues ya veis las opiniones de nuestros invitados, así que para recuperar viejas sensaciones y seguir matando enemigos estas navidades, tomad nota. Gungrave Gore ya disponible en las tiendas. Cambiamos de entorno y nos vamos a sobrevolar parajes mucho más luminosos y amables. Koei Tecmo está celebrando los 25 años de una larga saga, Atelier, un clásico JRPG que nos ha llevado a través de diferentes talleres y protagonistas a descubrir los secretos de la alquimia. Atelier tendrá una nueva entrega el 24 de febrero del próximo año, Atelier Ryza 3. De momento solo hemos visto un tráiler, pero los que pudieron jugar en el pasado Tokyo Game Show transmitieron sensaciones muy positivas. ¿Qué os transmite a vosotros lo visto hasta ahora, César? Pues a mí una evolución continua. De hecho, se nota en el tráiler que hemos visto que han cogido todas las mecánicas que han funcionado en la saga y las han pulido hasta el punto de que es el Atelier que mejor pinta hasta el momento. Sí, tanto no solo en cuanto a mecánicas jugables, sino que también gráficamente la gente ya va adquiriendo, o sea, es una saga que tiene un pozo en los jugadores que lo saben apreciar muy bien. Es una evolución continua y constante y bueno, la verdad que pinta brutal. Yo tengo que decir que no he jugado mucho a esta saga, sinceramente, pero bueno, los trailers que he visto, efectivamente, gráficamente se ve una evolución pues importante, son gráficos tipo Genshin Impact. Bueno, muy bonitos, muy espectaculares y bueno, la verdad es que el tema de la mecánica del juego y estas cosas he investigado un poco, he visto un poco de alquimia, de hacer alquimia y tal, pero no conozco mucho cómo funciona este juego. Bueno, tú dentro de los JRPGs nunca estuviste muy metido, ¿no? Hasta que llegó... Yo hasta que llegó la serie Persona, que fue también un poco por culpa vuestra, como descubrí esta serie, hasta que no llegó la serie Persona, yo la verdad es que no me metí en el mundo de los JRPG, pero desde entonces ha sido un no parar. Es cierto que tampoco he tocado muchas sagas, me he metido con sagas que al final tienen muchos juegos y bueno, estoy encerrado ahí en 2 o 3 sagas, pero no me ha dado tiempo a probar muchos más JRPG. Atelier es una saga longeva, ¿no? En Tokio se presentó con el secretismo de una gran producción, estaba prohibido grabar el vídeo en las partidas,
pero seguramente se trata de un título que arrastra muchísimo culto. ¿En qué esfera lo ubicáis vosotros? Pues a ver, Esfera es un juego que es, o sea, entre los fans es muy querido y poco a poco se va abriendo más. Siempre ha sido un poco de nicho, ¿no? Pero poco a poco vemos crecer ese grupo de fans. Incluso en nuestro país ha crecido muchísimo la comunidad de no conocerlo a estar siguiéndolo, estar compartiendo los trailers. Cada vez hay incluso una comunidad española dedicada a ello que ha crecido pues más del doble de seguidores en muy poco tiempo. Así que poco a poco esta saga se va abriendo a la gente y eso siempre es bueno. Bueno, a todas luces se trata de un juego, vamos, eminentemente de nicho, donde, pues bueno, con el paso del tiempo pues se ha conseguido ampliar un poco, pero tampoco se quiere muchas veces que este tipo de juegos trasciendan un poco ese escalafón que tienen en la concepción de los jugadores. Todos en este mundillo somos todos muy defensores de lo nuestro y muchas veces cuando se quiere dar un paso más allá a ampliar audiencias, se pierde un poco tus vericuetos, tu origen de dónde están tus raíces como videojuego. Así que yo creo que está como un juego de nicho, con miras a llegar un poco más allá, pero ha llegado para quedarse en ese estrato, creo yo. Sí, no, ese es el peligro, ¿no? Que te quieres ampliar audiencias, lo haces mucho más accesible, cambias mecánicas y claro, ahí pierdes a los seguidores que has tenido toda la vida. Si hablamos de sus puntos positivos, son totalmente opuestos a los de juegos anteriores. Gráficos preciosistas, una historia luminosa y amable, unos personajes muy elaborados. ¿Qué destacaríais vosotros, Juan Carlos? Yo es lo que he podido ver, un poco lo que has descrito tú ahora. Son unos gráficos preciosistas. Es sorprendente ver la diferencia, cómo ha evolucionado el juego desde los primeros juegos hasta este. Parece mentira, igual que otras sagas se puede reconocer la evolución entre el primer capítulo y el último, digamos. Claro, aquí también son muchos años y muchos capítulos, se entiende que haya tan diferente, pero es realmente sorprendente lo que ha cambiado. Ahora ves pues un mundo abierto en el que bueno son escenarios gigantescos por los que puedes moverte. Me parece que eso es lo que más destaca. Muy bien. Una de las características es lo bien que se construyen los personajes. Y de esto, César, tú sabes mucho porque sí, te estás haciendo todas las traducciones de lo que vamos sacando en redes de cada uno de los personajes del nuevo Atelier. ¿En qué crees tú que consiste construir un buen personaje? Pues sobre todo que tenga una evolución, porque un personaje plano, bueno, te puede gustar un poco, pero si no evoluciona a lo largo de las entregas, se queda un poco corto pues eso, como personaje. Mola que sea un personaje que lo veas crecer, evolucionar, tanto en personalidad como físicamente. No sé, un buen personaje al final tiene que evolucionar y contarte algo, que te sientas identificado con él, creo yo. Sí, en ese sentido, sobre todo es otorgarle sensaciones humanas, situaciones que puedan vivir, que recreen cosas que, aunque sean mundos fantásticos o lo que queramos, que situaciones que vivan que se puedan, o que tú las puedas hacer las tuyas, que es lo mismo que tienen cualquier otro tipo de ámbito artístico. En otros sectores pueda ser la literatura, pueda ser el cine, pues lo mismo tienen que conseguir los personajes de los videojuegos, y en este caso yo creo que la gente pues va encontrando su propio prototipo de vital, lo encuentras en el propio videojuego. Hay muchos personajes con los que te puedes llegar a identificar y yo creo que en eso es uno de los principales baluartes del videojuego. Es un poco lo que hablábamos antes del Gangrave Gold, ¿no? Del protagonista, ¿no? Hay claro. un tío ahí, vamos, de los que van... Que efectivamente, que dices, no es una situación anímica tuya que tú la quieras llevar todo el rato, pero es algo que tú en un pensamiento dices, en una tarde de furia, pues me gustaría ser así o tener este estilo para hacer estas cosas, no para hacer a lo mejor esas brutalidades que estábamos hablando antes, pero sí para reflejarte y sacar tu otro yo, o sea, liberarte un poco ese corsé que llevamos en el día a día. Sí, es como un avatar, ¿no? Más o menos, me ha gustado eso de Avatar. Entre las novedades del juego, sus creadores nos avisan de que estemos muy atentos al sistema de llaves y todo lo que vamos a poder hacer con ellas. Y aquí sí que voy a recurrir a ti, César, que eres el gran conocedor de la saga. Sí, a ver, han dicho que habrá una especie de llaves mágicas que hemos podido ver en algún tráiler y que se van a poder utilizar tanto en el combate como en la exploración como en la alquimia, con lo cual imagino que habrán de diferentes tipos, que unas te darán unos poderes o habilidades para el combate, otras te abrirán ciertas recetas o poderes dentro de las creaciones que hagas, ¿no? Y en la exploración no tengo ni idea de cómo lo van a plantear, pero seguro que es para abrir algún tipo de puerta mágica o
no lo sé, al final en estos mundos de fantasía esto puede pasar. Te agradezco que hayas explicado lo de las llaves, porque yo cuando lo he visto en el tráiler me he quedado alucinado diciendo, ¿esto qué es? Sí, en el tráiler además aparece una llave mágica. Sí, ¿no? Y luego salen ahí como una especie de llavero con decenas de llaves juntas. Por eso que imagino que en el combate ese tipo de llaves, cada una tendrá una habilidad o alguna característica, no lo sé. Tengo ganas de ver qué significa porque, vamos, yo ese le tengo bastantes ganas. Pero lo han dejado todavía como una sorpresa, ¿no? O sea, todavía no sabemos qué es lo que va a ser. Todavía no sabemos nada. Bueno, pues está bien, ¿eh? Hay que haya un gancho para que la gente vea qué es lo que va a suceder en el juego y qué cosas nos ofrece. Atelier es una saga prolífica como pocas, 24 juegos principales, más otros 17 que no han sido lanzados en Europa en sus 25 años de vida. ¿Por qué este ritmo de producción? ¿Tú qué crees? Deben tener una churrera para hacer los juegos. O un equipo de desarrollo, o varios equipos de desarrollo. Está claro, aparte de eso, obviamente es un juego que tiene mucho éxito y entonces es obvio que les compensa hacer esa cantidad de juegos. Ya veis que, ¿cuántos has dicho? 24 títulos en Occidente y 17 que no han salido en Japón, que son 41 títulos. Qué barbaridad. Van a más de... Son casi el Ennio Morricone de los videojuegos, ¿no? En cuanto a producción. Eso nos marca a lo mejor la diferencia que hay todavía, ¿no?, entre el mercado japonés y el occidental, que aunque se han unificado bastante, incluso metiendo gente occidental en equipos japoneses y viceversa, pero todavía hay juegos que allí resuenan mucho y tienen muy buenas ventas, pero que aquí... Atelier es un buen juego, pero bueno, luego no es un superventas. Bueno, al final los JRPG, el éxito que tienen ahora en Europa y bueno, en el resto del mundo es una cosa quizás de los últimos 20 años. No ocurría antiguamente, traerte los JRPG a Europa era una cosa excepcional. Entonces, bueno, ahora sí, ahora tenemos la suerte de tener todos estos juegos, pero claro, en Japón y en Oriente... en los países orientales pues el público que tiene este tipo de juegos es inmensamente mayor que el resto del mundo. Lo bueno de estos títulos es que cuentan historias más o menos estancas que tienen una evolución a lo largo de diversas entregas, pero que tú con los ojos del futuro puedes llegar a entretenerte, o sea, reconociendo que es una historia de fantasía, de todo lo que tú quieras, es un título RPG, pero que suelen envejecer bastante bien, a pesar de que algunas mecánicas a lo mejor cojean porque han evolucionado con el tiempo o los gustos, la vida los va llevando por otro lado, pero son juegos que envejecen bien y que tú puedes jugarte a este título o en próximos programas supongo que hablaréis de Dragon Quest, pues títulos así los puedes jugar con el tiempo y realmente seguir disfrutándolos y encontrar pequeñas pinceladas de decir, pues me he entretenido. Sí. De hecho, a mí me ha pasado rejugando. O sea, yo cuando empecé con la saga, yo empecé por los de ahora. Pero dije, pues voy a probar los de Play 3, así más de hace 10 años. No han envejecido nada mal. O sea, se nota que hay mecánicas un poco más desfasadas, pero se pueden seguir disfrutando y eso es lo que me gusta. Bueno, y por lo que me estáis contando, es un universo muy rico, ¿no?, y con mucha historia. ¿Puede dar la sensación de que son muy complejos los Atelier y que eso pueda dificultar que entre la gente en la saga? Es que claro, lo guay de Atelier es que va como por trilogías. Siempre se divide por trilogía cada saga. Entonces, claro, la de Riza es una trilogía, pero por ejemplo la de Sophie es otra trilogía. Entonces, no pasa nada porque tú puedes entrar por cualquiera de las trilogías y enterarte bien de todo. Entonces sí, hay mucha historia, hay universos detrás distintos, pero al final, pues mira, cada uno tiene una puerta de entrada y que te puede llevar a otros mundos. Pues ahora te voy a hacer a ti una última pregunta sobre el juego, ¿vale?, como nuestro experto en Atelier, y es, ¿con cuál recomendarías iniciarse en la saga antes de probar el Riza 3? Es gracioso porque la comunidad de Atelier tiene una imagen justo de por dónde empezar, pero yo diría o Riza 1 o Sophie, son los más recientes y más asequibles para el público general. Bueno, pues ahí está la recomendación de César, así que ya sabéis, haced de caso, que seguramente será una buena manera de comenzar con esta saga. Amantes del rol, tomad nota, Atelier Riza 3 disponible para Nintendo Switch, PS5, PS4 y PC a partir del 24 de febrero de 2023. Y pasamos ahora a nuestra entrevista. Gustavo, hoy nos
nos toca entrevistarte a ti. Así que espero que estés Me preparado. vas a entrevistar con todos los secretos que sabes de mí a lo largo de todos estos años. ¿Has visto? Podemos empezar a sacar 2 trapos sucios. Todo puede ahora. ser utilizado en mi contra. Bueno, Gustavo es un periodista que ha tocado multitud de palos dentro del mundo de la comunicación. Redactor en diferentes medios, community manager, presentador de programas de televisión, de eventos, colaborador y conductor de programas de radio, responsable de la comunicación de muchos proyectos. Vamos, Soy un hombre 4x4, todoterreno. Y todo esto siendo durante los últimos 22 años parte del equipo actual de PlayOn, como hasta el día de hoy como miembro del equipo Del de departamento prensa. de prensa, sí. Así que, ¿cómo haces tantas cosas? No sé, se hace difícil resumirlas en pocas líneas. ¿De dónde sacas las ganas para...? Las ganas, pues no sé, supongo que de mi inquietud personal por un lado y de las necesidades más espurias económicas por otro, porque en esta vida y según están las cosas, pues todo es necesario y cualquier aporte pues te sirve. Pero bueno, yendo a la parte más romántica del asunto, yo siempre estoy abierto a hacer nuevas cosas. Soy el típico al que la gente se le ocurre, vamos a hacer un no sé qué, y ahí estás apuntado. O incluso a día de hoy, que tengo familia y tal, que supuestamente tienes que desvincularte de ciertas cosas que no te aportan, pues hace nada me llamaron de un programa de radio que hacen en el Álamo y que me puse a hacer una sección del equipo de fútbol de allí todas las semanas, pues gratis. Y digo, pues para adelante. No sé, son cosas que a mí siempre me ha gustado estar ahí, en sentirte útil para algo y saber que eres capaz de, en nuevos desafíos, al cabo del tiempo, hacer los tuyos, que es lo importante que hay en esta vida, no tener miedo a nada y intentarlo. Sí, no, está claro, ¿no? Hay esas inquietudes que nos hacen... De hecho, como tú sabes, muchas de las cosas en las que he trabajado son cosas puntuales que realmente nada tienen que ver conmigo y a lo mejor no tengo ni idea, como la principal casa del mundo de foie gras. Dices, ¿yo qué sabía de foie gras? Pues nada de nada. Así, en lo llano, pues bueno, pues para adelante, pues llevamos la comunicación, les puse en marcha las redes sociales, otra presa de pimentón, o hablas de repente hoy hablo de videojuegos, mañana hablo de fútbol sala, otro día hablas de cultura, pues bueno, te amoldas a todo. Yo he hecho mía la máxima de que un periodista tiene que saber de todo, pero en profundidad no sé de nada. Entonces yo lo que tengo que hacer sobre todo es disimular. Cuando cambias de registro ante según qué cosas, pues lo que tienes que hacer es amoldarte a sus charlas. De hecho, me ha ocurrido, no sé si ves que me extiendo demasiado, me vais cortando. Dale. Una vez entrevistando a un cocinero, de esos que ahora son muy famosos por la tele, ese día yo tenía ya la entrevista preparada desde hacía varias semanas. Y ese día, por lo que sea, a él no le apetecía hacer la entrevista o lo que fuera, y de hecho me llevé a la que soy mi mujer para que hiciera las fotos. Y yo mientras le entrevistaba tal. Y el tío estaba tan enfadado que no me miraba a mí. Y aparte, fue una entrevista que hicimos en términos musicales. Y yo a las 2 primeras preguntas ya vi por dónde iba la cosa y digo, bueno, pues te hago las preguntas en términos musicales, que por eso muchas veces hay que saltarse los guiones y aquí vamos innovando sobre la marcha. Entonces llegó un momento que cuando salimos de allí la entrevista me dice mi mujer, dice, no sé qué ha pasado. Yo hice la entrevista, pero la hablamos en términos musicales y estábamos hablando de cocina y de eso. Entonces, pues bueno, tienes que adaptarte. Eso digo que es un poco que forma parte de mí, que decían en mi instituto que tienes 3 opciones en esta vida. Te aclimatas, emigras o mueres. La última ya me perseguirán, así que hay que aclimatarse. Pues nada, nos aclimataremos. Pero la verdad que ahí nos estás dando una gran variedad de cosas que haces, pero cuando estabas estudiando periodismo, ¿qué era lo que querías hacer? Algo grande, supongo. Yo siempre he pensado en grande. De hecho, una vez me preguntaron en la televisión, en la primera en la que estuve, en una televisión en Móstoles, en Madrid. Estaba presentando la sección de deportes dentro del informativo y hacía las narraciones deportivas de los diversos acontecimientos que allí sucedían. Y cuando cerró la televisión, el jefe, pues poco menos que nos estaba ninguneando y tal, y no sé dónde pretendes llegar. Digo, yo a ser director de televisión española. Y esto se lo dije con 20 años. O sea, eso forma parte de mi carácter, que no sé, ¿cuál es mi límite? No sé, ya veremos. No lo sé ni yo, no me lo vas a poner. No dejo que nadie me los ponga. Yo siempre tengo un objetivo, trato de llegar. Que te quedas a mitad de camino, mala suerte, pero ahí estás.
Sí, hay que intentarlo Lo siempre. importante es participar, como la Lotería Nacional. Y bueno, ahora estás en nuestro departamento de prensa y de relaciones públicas, que en realidad en la carrera a lo mejor es una opción que no tienen en cuenta muchos estudiantes. ¿Cómo les explicarías la importancia y las satisfacciones que hay en el trabajo? Luego ya de la otra parte, a lo mejor menos agradable, ya si quieres hablamos luego. Pues en la carrera realmente no tienen en cuenta casi o por lo menos cuando yo la estudié, casi no tienen en cuenta ni el periodismo. No sé si es porque como estudié en la Universidad de los Pobres, en la Complutense de Madrid, éramos tantos, no accedías ni siquiera a aprender lo que es el periodismo en sentido estricto. Entonces, a duras penas, cabía colegir que había posibilidades profesionales que podían ir encaminadas a otra serie de labores, como es la comunicación, que es vital. Yo, de hecho, tengo un lema que es: nada es noticia hasta que es noticia. ¿Cómo se consigue que algo sea noticia? A ver, hay cosas que son obvias. Ocurre un acontecimiento luctuoso de un personaje relevante, eso es noticia. El otro tipo de cosas, como las que nosotros nos encargamos de comunicar, tienes tú que convertirlas en noticia. ¿Cómo? Pues siendo un cansino. O sea, mandando comunicaciones mañana, tarde, noche. De hecho, en cuanto que acabe esta edición del podcast, pues tengo que mandar 2 comunicados. Espero que la audiencia luego los lea y pueda enterarse de las novedades. Y en este sentido, pues retrotrayéndome a lo que estaba contando inicialmente, pues la parte de comunicación es esencial para cualquier ámbito, ya sea de videojuego, ya sea deportivo, cualquier ámbito de la vida. Tú tienes que adelantarte a ello o crear una cierta necesidad de saber en el público, que ese es el kit de la cuestión. No se trata de mandar simples panfletos publicitarios o mal llamados tronchos, que hay gente que llama tronchos a estas cosas, de comunicación de las cosas, sino que tienes que darle una vuelta y ver cómo poder llamar la atención de alguien que a lo mejor es ajeno a esa vertiente que tú estás comunicando. ¿Te ha quedado claro? Clarísimo. Yo sé lo que haces, Gustavo, tú tranquilo. Sé lo que haces. Sobres. Sobres. Esa es la peor parte que llevaba yo en el departamento de prensa. Porque vamos a explicárselo a los oyentes del podcast. Sí. Ahora todos sabéis que existen las claves, pero hace tiempo no existían claves. La forma de promocionar los juegos entre los medios de comunicación era mandar unas promos físicas, que era pues una versión del juego sin la carátula final, de otra manera, pues, que necesitabas hacer un sobre para que llegara a la gente, y claro, eso se hacía de forma manual. Entonces, pues bueno, era una parte de las menos vistosas, las menos realizables como profesional, pero que luego eran muy agradecidas, porque cuando le llegaba al periodista de turno o lo que estaba esperando, pues decía: hombre, muchísimas gracias, me ha llegado el primer Gungrave, que seguramente lo mandé yo. Y cogiendo el hilo con los periodistas, toda esta comunicación ahora tú, desde el departamento de prensa, se la haces a los periodistas, en el 99% de los casos especializados en videojuegos, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el perfil de estos periodistas de cuando empezaste ahora, ¿no? ¿Cómo? Hay un caso, de esto te lo voy a contar también con una anécdota. Y no voy a poner nombres para que ese periodista que era famoso pues no se sienta mal. En un evento de presentación, lo que no tengo claro de si era de Praetorians o era de Comandos, él era de Televisión Española. Bueno, como hay tanta gente trabajando en Televisión Española, es difícil que nadie le ponga ojos, cara y oídos. Se me presentó: ¿tú eres Gustavo Voces? Digo, sí. Dice: no me leo tus notas de prensa. Digo, agradecido, excelente, ¿no? Trabajo. Realmente habló peor de sí mismo que de mi trabajo. Por mi trabajo sabes que existo, por tanto, he hecho bien mi labor. Lo malo de ti es que no vas a un evento, que puedes ser un periodista de cultura de otro tipo de ámbitos, pero no de todos los tienes por qué dominar. Pero bueno, pues tienes que adecuarte y ver qué se cuece por allí, pero no directamente pues tirar la baraja sobre la mesa. Y en ese caso, pues es ser un periodista muy extremo, que era cuando comenzábamos en esto, era muy complicado poder abrir nuevos cauces para la comunicación del videojuego, porque siempre estaba el tema tabú de que forma parte de cultura, es un entretenimiento, es cosa de niños, cosa de máquinas, y de hecho siempre surgían, eran, no sé si retroactivas o que eran de forma continua, siempre había noticias
tendenciosa sobre el mundo del videojuego. Pues ha ocurrido tal cosa así, es porque el niño jugaba a tal videojuego, al Final Fantasy. La famosa Entonces, katana. Sí. claro, hoy en día parece que eso todo se va atenuando, pero hay ciertas cotas donde cierta tipología de medios o ciertos estatus donde es complicado acercarte a ellos. Lo que pasa es que, bueno, siempre ya se ha conseguido sembrar mucha gente que ama o aprecia el videojuego como una parte, una vertiente más de cultura. Entonces, hablas ya con gente que ya tiene mucho más conocimiento de causa. Es decir, tú no tienes que vender nada ya. Incluso ya se dirigen a ti, creándote a ti la necesidad de cotejar o sacar una información que puedan ellos necesitar. Es decir, que ya el camino ya es inverso. En el mundo de la comunicación consigues que algo tenga éxito cuando es el público al que tú te quieres dirigir el que ya te está demandando a ti la información. Entonces es cuando dices, ya está, ya hemos llegado. Sí, no, los videojuegos están ahora mismo en ese punto. Y aparte que yo creo que haya habido una limpieza del mundo de los videojuegos, ¿no? La forma en que se los veía antes. Y ahí, pues yo qué sé, hay maravillosas iniciativas como la de Juegaterapia, que es una organización que está llevando videojuegos y consolas a niños con cáncer. Y han hecho un estudio recientemente, y de hecho han sacado un documental que está en diversas plataformas que se puede ver, en el que se ve cómo los niños evolucionan mucho mejor cuando están entretenidos, jugando a un videojuego, y están haciendo una labor increíble. Increíble. Y además que el lema es jugando la leucemia se pasa volando. O la quimio se pasa volando. Se pasa volando. Sí. O sea que es... De hecho, la última ganadora de MasterChef, ya como así como nota de humor y de color, los 75.000 euros me parece que son, o la cuantía del premio por ser la ganadora de la 7ª edición, pues fueron donados a Juegaterapia. Así que pues ya vemos que se ha conseguido pues normalizar pues un ámbito de entretenimiento como cualquier otro. Bueno, como estamos en un programa de gamers, de videojuegos, vamos a ver un poquito más tu faceta gamer, ¿vale? Porque nos comentabas que empezaste en los salones recreativos, como muchos de los que estamos aquí, y que solo llegaste a dominar en 1942. Dice, hoy al menos han pasado ya dos generaciones, ¿no?, que se han perdido esta experiencia. ¿Qué recuerdos te trae? Pues la verdad que era mi principal rato de ocio, era pues eso, irme al salón recreativo. Yo más que jugar, ver cómo jugaban otros, porque me acobardaba ver el nivel de los otros jugando a los videojuegos, y con el 1942 tengo una anécdota también, estoy hoy sembrado de anécdotas, que en uno de los viajes de estudios, me parece que fue en octavo de EGB, César, no sabes lo que es la EGB, que en el barco donde íbamos de Valencia a Mallorca, pues tenían un pequeño salón recreativo, y ahí estuve yo jugando con el 1942, porque es el típico juego para mí, de decir que es para gente muy nerviosa, que tienes que mover el avión y tal, y pues que tosté la máquina, que se quedó el avión solo, y yo salí por patas, digo, me lo he cargado, y ves la ignorancia, digo, no pasa nada, se reinicia y punto, pero estuve como 2 horas ahí y me lo pasé todo entero, con una sola moneda. Bueno, y ahora que ha pasado ya mucho tiempo, ¿qué juego te ha dado más trabajo este año? Pues mira, así de los nuestros, Saints Row, sobre todo por la responsabilidad detrás de revitalizar una saga. Tuvimos también evento de presentación aquí en Madrid, que cuando los pudimos volver a recuperar, que es una cosa que echábamos bastante de menos y que nos supone un buen contacto con la prensa, y sobre todo a la hora de conocer por dónde va su feeling, porque es una cosa que cuando trabajas un producto, tú tienes que ir conociendo poco a poco qué es lo que va opinando la prensa, qué es lo que luego en el resto de departamentos vamos consiguiendo cuadrar a la hora de poder comercializar un producto. Y bueno, se han robado muchísimo trabajo, y siempre y por defecto todos los títulos de Square Enix, me da igual la tipología de títulos, si es un título AAA, AA, tal, pues suelen dar muchísimo trabajo. Mira, ayer estuve haciendo un informe global de toda la cobertura que habíamos tenido, y solo para que os hagáis una idea, de todos los títulos de cobertura, me parece que tenemos unas 30.000 entradas Excel de cobertura conseguida este año. Esa es la que yo puedo recoger de forma humana. O sea que supongo que será a lo mejor el doble o el triple. O sea que no es una inteligencia artificial, ¿no? Bueno, mi inteligencia es completamente artificial. Yo estoy hecho de retazos de terceros. Entonces intento tratar de pasar como intelectual. Muy bien. Siempre has tenido mucha relación con el deporte.
y ahora en especial con el fútbol femenino. ¿No deberías hacer un... Fútbol sala, perdón, es verdad, fútbol sala femenino. ¿No deberías hacer un alegato para que se le dé más visibilidad en el gaming? Bueno, no soy yo quien para hacer un alegato así global. Lo que sí puedo hacer es contar mi experiencia, que yo desde hace más de casi en paralelo con PlayOn llevo trabajando con el deporte femenino. Empecé ya el siglo pasado siendo jefe de prensa de un equipo de voleibol femenino. Luego me contactaron también de lo del fútbol sala femenino, y es simplemente comunicarlo como a mí me gustaría que se comuniquen las cosas. No me importa ni el género ni el número, yo simplemente comunico y lo que a mí me hace sentir. Y cuando yo veo deporte, yo hice mucho deporte en su día, de hecho si yo hubiera tenido estas herramientas que conozco de la comunicación a día de hoy, cuando yo hacía deporte, que yo fui campeón de Madrid de 3.000 obstáculos, digo, si yo me hubiera hecho publicidad a mí mismo como se puede hacer, digo, seguramente me hubiera labrado una pequeña carrera, tampoco hubiera sido nada del otro mundo, pero que es básico. Bueno, pues eso mismo lo he planteado yo en todas las cosas que he hecho, y en el fútbol sala femenino, pues la visibilidad se gana a través de darle una normalidad, de que la gente vea y que ni siquiera se compare con otras cosas. Todos tienen unas características específicas. Si a ti te gusta el deporte, te gusta que sabes que alguien tiene que ganar, alguien tiene que perder, y es contar un poco pues como si fuera un RPG, una mitología, un algo, darle un paso más allá, y me da igual quién lo practique. Yo lo hago desde la normalidad, desde que lo llevo viendo toda la vida, me divierte, me gusta. Todos los años digo, voy a dejar ya esto porque me exige un trabajo ingente los fines de semana, y van pasando los años y ahí sigo. Y por muchos años más. Mientras la hipoteca diga que necesita más. Pues muchas gracias, Gustavo. Aquí tenemos a nuestro campeón del departamento de prensa. Gracias a él os enteráis de todas las novedades. Así que nada, esperamos verte en un próximo programa. Gracias a vosotros por haberme invitado, aunque habéis tardado 20 programas. Nos despedimos de una nueva edición de PlayOnCast. Juan Carlos, Gustavo, César, muchas gracias. Volvemos a escucharnos en tan solo 7 días. Os pedimos como siempre que nos sigáis, que le deis un like, que nos comentéis en redes sociales y que nos hagáis saber que estáis ahí, al otro lado. Cuidaos mucho y feliz gaming.